Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. El fútbol, como casi todo en la vida, está en constante cambio y en los últimos años hemos visto como el abanico de la edad del futbolista profesional se abría, se extendía por ambos lados, por el lado de Lamine Yamal y por el de Pepe, 16 y 41 años respectivamente, y ambos titulares en los octavos de final de la Champions. Ahora aparecen más jóvenes y se retiran más mayores. De la resistencia de los más veteranos ya hemos hablado. Generalmente resisten al paso del tiempo los que son hiperprofesionales y se cuidan por encima de todo, y no nos engañemos, también los que tienen un físico privilegiado. Y evidentemente ahora se cuida mucho más la alimentación, hay mucha más ciencia deportiva aplicada al propio futbolista. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? En los últimos años vimos despuntar en clubes de élite a chicos que eran en aquel momento menores de edad, como Haaland, Musiala, Bellingham, Wirtz, Camavinga, Foden, Guardiol, Pedri o Gavi, incluso Ansu Fati, que llegó a debutar con la selección a los 16 años. Pero es que el grifo no ha parado de chorrear y nos sigue regalando talentos que se abren paso en el fútbol de élite siendo todavía unos niños. Warren Zaïre-Emery se ha convertido en titular indiscutible en el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y justo acaba de cumplir hace nada, una semana, los 18 años. Pau Cubarsí y Lamine Yamal están ejerciendo en muchos momentos de salvadores del Barça y fueron los mejores seguramente en la eliminatoria contra el Nápoles, pero podemos seguir. Xavi Simons, Kobe Mainu, el futbolista, el centrocampista del Manchester United, Yildiz, el delantero turco de la Juventus, Pavlovic ya es centrocampista titular en todo un Bayern de Múnich con 18 años, Pablo Barrios en el Atlético, Miley en el Newcastle, Joao Neves en el Benfica, podríamos seguir un buen rato más. Y es verdad que siempre han aparecido jóvenes talentos, pero es que ahora muchos lo hacen directamente en clubes de élite y lo hacen para quedarse. Vamos a hablar de muchos temas. Le dedicaremos un tramo también a Pascal Gross, al futbolista del Brighton, que precisamente no es un joven, es un veterano. Pero hoy en Play Fútbol analizamos el baby boom, porque cada vez vemos a más jóvenes talentos instalados en la élite del fútbol europeo. Nuevo episodio de Play Fútbol. Vamos a analizar muchos temas. Evidentemente estaremos hablando también de algunos choques de selecciones que tendremos ahora en el parón internacional. Le haremos caso al Manchester United 4, Liverpool 3, que ha sido un auténtico partidazo. Os recordamos siempre que podéis escuchar Play Fútbol en Ser Podcast o en vuestra plataforma de audio preferida, y además evidentemente nos podéis seguir, darle like a cada uno de los episodios, darnos cariño en definitiva. Pero arrancamos nuestra portada dedicada, insisto, a este baby boom. Vamos a charlar con Luismi Patiño. Le podéis seguir en Twitter. Él es director del Llosetense, es profesor en la Escuela de Entrenadores, es exdirector de fútbol del Mérida y además es CEO de Make Club App. Y hizo el otro día un hilo en Twitter que me llamó la atención, explicando sus porqués, sus razones al hecho de que ahora viéramos a más jóvenes preparados directamente para ese salto al fútbol de élite, siendo jovencísimos, siendo todavía menores de edad. Y nos está escuchando ya Luismi Patiño. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. ¿Qué tal? Pues encantados de recibirte en Play Fútbol. Gracias por atender a nuestra invitación, lo primero de todo. Y nada, te llamamos para que expongas, te expliques lo que contabas, que me parece muy, muy interesante. Luego podemos atender a otros temas que me parecen también clave, pero tú atendías a la cantidad de partidos que va en aumento, de partidos, digo, de primerísimo nivel que van jugando los chavales, ¿verdad?
Sí, bueno, tengo muchos amigos, compañeros de cursos de entrenadores, incluso alumnos, pues que los últimos años pues, han estado en canteras como la del Granada, Almería, Real Madrid, Atlético de Madrid. Y siempre cuando llega un poco el mes de mayo o el mes de cuando pasa Semana Santa, pues siempre pregunta, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer el año que viene? Y normalmente todos los que están entrenando en fútbol base de canteras de profesionales, siempre te dicen, pues estoy hasta arriba de torneo, ya no puedo más y todavía nos quedan dos. Y a veces le he pedido el calendario y la verdad es que este tipo de equipos pues juegan muchísimos torneos. ¿A qué me lleva un poco esa conclusión? Fui a vivir un torneo como cuerpo técnico de una cantera profesional y tú ves que ya les enseñan a gestionar cómo afrontar unos cuartos de final, una semifinal, con campos incluso de primera división o de segunda división llenos como el Arcángel, porque encima este tipo de torneos de alevines, benjamines, donde hay canteras profesionales, pues se hace mucho en estadios de primer nivel y como hay tantos equipos, pues los padres abarrotan las gradas y yo creo que uno de los motivos por lo que hay este baby boom, como tú lo has llamado, es ese, ¿no? Yo antes me fijaba mucho en los jugadores jóvenes cuando debutaban y se notaba en la cara un poco el nerviosismo, en la toma de decisiones y ahora ves un aplomo, una cierta seriedad, una cierta responsabilidad, pero bien controlada, que hace 15 o 20 años en debutantes de esa edad pues no se solía ver. Sí, sí. Tú utilizabas a Pau Cubarsí y a Lamine en la foto, siendo unos chavales con la camiseta del Barça para, de alguna manera, darle visibilidad a lo que estás explicando. Es que, para ponérselo a la gente en claro, tal y como está organizado el fútbol, vamos a centrarnos sobre todo en España, pero yo creo que es un fenómeno que a nivel europeo pasa cada vez más, incluso cada vez hay más torneos directamente internacionales. Sí. Mi hijo, por ejemplo, sin jugar en ningún equipo que sea la bomba, puede tener este verano la posibilidad de jugar contra Liverpool, contra River Plate, contra equipos de ese nivel en un torneo, y claro, estamos hablando de que si cada vez hay más torneos de ese tipo, se van a jugar más encuentros de ese nivel. Al final son años en el fútbol base en los que antes directamente un chaval, por ejemplo, del Real Madrid, pues se enfrentaba básicamente a equipos de su comunidad, y ahora lo que hace es medirse, además de esos equipos, tendrá partidos contra el Atlético de Madrid, contra Rayo, contra Getafe, contra los equipos de mejor nivel de su edad, pero además va a tener igual cada 3 meses un partido contra el Liverpool, un partido contra el Manchester City, un partido contra el Paris Saint-Germain, y quieras que no, al chaval también le pone ese tipo de partidos, le pone el hecho de que la tele les esté grabando por primera vez y eso va evidentemente, Luismi, en favor no sé si es perfecto o no sé si es la manera de gestionar perfectamente a un canterano, pero va en favor de la competitividad que va ganando siendo ya muy joven. Claro, totalmente. Y como tú has dicho y como comento un poco en el hilo, hace 20 años, pues tú el 80% de los partidos de tu temporada los jugabas con la gente de tu región y en algún torneo puntual o en un par de torneos de manera puntual, pues jugabas contra equipos del resto de la nación. Si eres de Madrid, pues contra equipos de Cataluña, Andalucía, etcétera. A día de hoy juegas contra los de tu región, compites prácticamente cada mes porque en cada día de fiesta, en cada puente, en cada festivo de diciembre, las vacaciones de diciembre incluso hay 2 torneos, Semana Santa incluso suele haber 2 torneos, pues ya juegas a nivel internacional, como tú has dicho. Antes que un equipo como el Barça en alevines pues se enfrentara no lo sé, al Manchester City o al PSG, o que la cantera del Real Madrid se enfrentase al Sporting de Lisboa, pues era algo puntual. Una anomalía, ¿no? Sí, era una anomalía, pero a día de hoy mínimo 2 o 3 veces se cruzan. Y el Madrid, junto con el Barça, en muchísimos torneos, en alevines, benjamines, infantiles, cadetes, se cruzan. También es verdad que a nivel de regiones, que una cosa que quería poner en el hilo, pero luego cuando lo hice se me pasó,
es que todas las comunidades autónomas han mejorado su competitividad interna. Ahora en todas las categorías se ha instalado la división de honor de esa comunidad autónoma y ya no hay 2 grupos o 3 grupos. Ya en Andalucía, por ejemplo, creo, si no voy mal, que hay la división de honor de alevines y la Almería, el Granada, el Betis, el Sevilla, el Recreativo Huelva, y seguro que me dejo por ahí algunos equipos, se están enfrentando desde benjamines. Todo eso pues requiere de más competitividad, de mucha más profesionalización de esas canteras, de una gestión de emociones y una gestión de partidos, de ir con una ventaja mínima, etcétera. Antiguamente, ¿qué pasaba? Pues que a lo mejor Granada solamente estaba en Granada él y ganaba la Liga muchísimos puntos del segundo incluso, o el Almería o el Real Madrid, pues a lo mejor compite con el Atlético de Madrid, pero al resto, esos 2 equipos, tú mirabas las clasificaciones y de 17, 18, 19 puntos no bajaban. Entonces eso no va en la mejora del jugador a nivel competitivo, pero a día de hoy eso ha cambiado muchísimo y para mí evidentemente no es la única razón de que haya este baby boom. Otra de las razones principales pues seguramente sea la profesionalización a nivel de psicólogos, a nivel de todas las estructuras que tienen las canteras profesionales, que ha llenado de profesionales, nutricionistas, muchísimos puestos también, incluso podólogos. Yo tuve un compañero que no llega a la élite y lo descubren ya con 28 años porque tenía una anomalía en un pie que le provocaba una lesión constante en el sóleo. A día de hoy a un cadete le están mirando la pisada, poniéndole unas plantillas especiales. Se ha profesionalizado todo mucho, pero para mí creo que el punto más diferencial es ese, es los torneos, la cantidad de torneos que juegan todo este equipo al cabo del año que antes no pasaba. Aprovecho, Luismi, que además de ser profesor en la escuela de entrenadores, también es director deportivo. Claro, aquí hay otra cosa, más allá de lo que citas. Evidentemente, el entrenador tiene que ver al chico preparado, pero me da la sensación al menos que hay un efecto llamada, ¿no? Y antes había, pues eso, de repente el Málaga te hacía debutar a Olinga, si no me equivoco, con 15 años. Lucas Romero llega a debutar con el Mallorca también jovencísimo, con 16. Pero eran casos aislados y muchas veces también de clubes que tenían una perla en la cantera y que la manera de sacarla al escaparate y sacarle un rédito económico, no nos engañemos, era ponerla en la palestra y decir que tenías al megatalento adolescente del futuro, ¿no? Pero es que ahora lo están haciendo clubes con chavales, pero clubes de élite. O sea, que de repente Cubarsí se queda en el primer equipo del Barça y Lamine igual, Zaire Emery titular indiscutible en el Paris Saint-Germain. Para mí el cambio bestia que estamos viendo en los últimos años es ese, y no sé si consideras que el caso Mbappé ha podido tener un poco de efecto llamada, porque insisto que Mbappé es verdad que empieza en un club como el Mónaco, empieza con 17 años y marcando goles a punta pala en la Champions, en aquella edición de la Copa de Europa, pero es claro, le ficha el Paris Saint-Germain por 180 millones de euros teniendo eso, 17 años. También viendo cómo se ha movido el mercado y demás, no sé si consideras que ese efecto Mbappé tuvo algo de influencia en cómo se han movido los clubes, siendo un poquito más valientes a la hora de dar oportunidades a los jóvenes. Estoy de acuerdo que marca un antes y un después. Es cierto que ya se venía viendo una cierta tendencia en traspasos pues, de bastante dinero por jugadores no contrastados o no asentados en la élite, de 22, 20, 21 años. También está el ejemplo de Real Madrid con Rodrigo, Vinicius, Camavinga, etcétera, y que los equipos se tienen que ir adelantando. Pasa igual en fútbol base. Antes era complicado que una cantera profesional se llevara un infantil a un cadete, y ahora en alevines pues se lo tienen que estar llevando porque cuando quieren llegar en infantiles ya se lo lleva a otro. Y pasa igual en el fútbol profesional, pues Vinicius con 18 años o con 17, o como el caso de Hendrik, pues te puede costar 40 o 45 millones de euros, que ya me parece una barbaridad. Pues si te espera que tenga 23 o 24, pues ya te puede costar 100 o 150 o 200. Lo que tú dices creo que fue, digamos, lo que marcó el antes y el después, sin duda, pero yo tengo la sensación de que la tendencia ya venía al alza desde hace mucho tiempo. Luego está el tema que has comentado, que es el precio de los traspasos, que al final, si tú tienes jugadores que valen 222 millones de euros
160, 150, casos que hemos visto en los últimos años, 130 y demás, que la Premier infla mercados y demás, pues al final muchas veces tienes que tirar de jugador de cantera. Lo ha hecho históricamente el Borussia Dortmund, lo ha hecho, hubo un tiempo en el que Florentino Pérez se dio cuenta que esto era así y empezó pues eso, a firmar a los, lo has dicho tú, Odegaard, Vinicius, Rodrigo, Fede Valverde, lo fichan también siendo jovencísimo, y la otra es directamente darle la opción al jugador de cantera, pero en definitiva, si no puedes acceder a los mega cracks de 25 años, que son los jugadores más decisivos, que te cuestan unos 200 millones de euros, pues te los tendrás que forjar, los tendrás que crear tú de alguna manera, y esa tendencia te lleva también a dar confianza a chavales a medio y largo plazo. Totalmente, y es un poco el modelo que había, remontándonos, es que a mí me gusta mucho comparar, remontándonos hace 20-25 años, cuando en la Liga Española se traía muchos jugadores de 18-19 años desde Argentina o desde Brasil, porque eran ligas donde pues económicamente estaban a un nivel bajo y la Liga Española estaba en su pleno auge, incluso en Italia. Y voy más allá, Holanda, cuando creo que es quien firma a Ronaldo Nazario siendo bastante joven. El fútbol, pues a día de hoy está como está. Hay clubes estado tanto en Francia y sobre todo en la Premier, que son los que apuestan por jugadores contrastados y pagan muchísimo dinero. Ese dinero pues inyectas directamente en el mercado y a partir de ahí pues tú puedes o no puedes, puedes competir. La Liga Española pues puede competir intentando fichar jugadores de Francia, de Portugal o de Alemania, pero no puedes competir intentando fichar un jugador de la Premier. Y entonces, a partir de ahí, pues tienes que confiar mucho más en tu cantera o tienes que confiar mucho en tu dirección deportiva que acierte con esos jóvenes internacionales y haciendo apuestas realmente arriesgadas, porque un chico con 17, 16 o 18 años no sabe exactamente cómo te va a salir, a qué grado de madurez puedes llegar, ya no solo personal, de que sepa cuidarse, porque luego al final meter a un chico de 18 años en Madrid ingresando 3 o 4 millones de euros al año, no es fácil de gestionar a nivel personal. Le pasó a Benzema al principio cuando firmó en el Real Madrid. Entonces, a día de hoy son apuestas muy arriesgadas por lo que te digo, y los clubes la están tomando, o está el modelo Barça de tengo mis jugadores de cantera, los tengo que poner también por una circunstancia económica que el Barça sí atraviesa por una situación económica delicada y que en otros años, cuando le ha pasado lo mismo, pues ha tenido que tirar de su fútbol base, y de ahí salieron los Puyol, los Iniesta, los Xavi, los Valdés, aunque Piqué lo tuvo que repescar y Fábregas igual, pero es un ejemplo, y yo creo que ahora está haciendo un poco igual, ¿no? Van a ir por ahí los tiros mientras que la Premier se siga inyectando tanto dinero de manera artificial. Tal cual. Queríamos analizar un poco de dónde viene, cuáles son las causas de que haya tantísimo joven en equipos, insisto, en clubes de élite, pues llegamos un poco a esas conclusiones, ¿no? El efecto espejo con Kylian Mbappé, que abre un poco la puerta que se confíe más en el chaval menor de edad, el precio de los traspasos, que al final hace que apuestes por futbolista de cantera en vez de gastarte 50, 60 o más millones de euros en según qué futbolistas, y evidentemente lo que explicaba Luismi Patiño en su hilo en Twitter, que es interesantísimo, que es así, que es que los futbolistas ya siendo cadetes están súper preparados, han vivido contextos de máxima presión, se han enfrentado a rivales de la máxima categoría de manera constante en su edad, en su categoría, y eso hace que lleguen a los 16, 17, 18 años más preparados, al menos de lo que lo hacían hace 12, 15 años. Es una realidad, y por eso estamos viendo a los Cubarsí, Lamine Yamal y compañía, tantísimos otros en Europa. A mí me encanta Zaire Emery, por ejemplo, el de el PSG, que la está partiendo. Luismi, ha sido un placer charlar contigo en Play Fútbol. Si te apetece y demás, podemos hablar en otra ocasión. Gracias por aportarnos luz con este tema del baby boom. Un abrazo y hasta la próxima. Nada, cuando queráis, por aquí estoy para echar otro ratito. Ha sido un placer y muchas gracias, Bruno. Vamos ya con el tramo de actualidad. Paquillo Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena, Bruno, ¿qué tal? Hoy algún tema un poco random. Vamos a hablar de Rodrigo Muniz, me parece que hay que decirlo así, Rodrigo Muniz, el futbolista brasileño, el ex de Flamengo, que la está partiendo, que está marcando muchos goles con el Fulham en las últimas semanas. Vamos a hablar de Vitinha y evidentemente del Manchester United 4, Liverpool 3, que ha sido seguramente el partido del fin de semana. Y evidentemente las preguntas de los oyentes, ya sabéis que podéis dejar vuestras preguntas en @playfootball en Twitter o bien en los comentarios de iVoox. Dejáis ahí vuestra pregunta, vuestro comentario y os leemos. Empezamos, Paquillo, si te parece, por la figura de Rodrigo Muniz. Tenemos los datos, enseguida los vamos a dar. No, está marcando sin parar. Es uno de los principales artífices de esa victoria goleada del Fulham en el derbi contra el Tottenham. Ganan por 3-0. No me parece un delantero al que le puedas pedir muchas cosas más o muchas cosas fuera del área, pero en el área, y aunque no sea marcando goles preciosos, se está imponiendo en las últimas semanas, y a pesar de que empezó con muchísimas dudas el curso, ahora mismo está a bastante buen nivel, de los delanteros a nivel goleador al menos más en forma de la Premier. Sí, a nivel goleador, sin lugar a duda. Hay que hablar primero de la figura del 9, Bruno, en el Fulham, en Craven Cottage, porque se fue Mitrovic, parecía un drama terrorífico. Bueno, no sé si recuerdan nuestros oyentes en verano que parecía que salía, que no salía, y al final se fue, como tantísimos otros el pasado verano. Y la verdad que llegó Raúl Jiménez, un futbolista que totalmente, diametralmente opuesto, que yo pensaba que iba a casar muy bien con la idea de Marco Silva, porque es un futbolista más asociarse fuera del área, podía potenciar a extremo y tal, pero al final Rodrigo Muniz se ha impuesto porque es ese 9 referencia, es ese rematador puro que a pocos toques te finaliza muy bien, que era pues, lo que era Mitrovic, ¿no? Que al final tiene muy buenos jugadores en tres cuartos de campo el Fulham, pero necesitaban alguien que lo materializase todo lo que realizaban. Y fíjate, le ha costado, pero incluso con la llegada de Armando Broja en invierno se ha impuesto. Al final, con 22 añitos, se ha hecho con el puesto. Sí. Sale de Flamengo, lo firma hace, creo que es un par o 3 años, el Fulham por 8 millones de euros. Tiene una cesión ahí con el Middlesbrough y ha vuelto. Y la verdad es que tiene una historia curiosa también, Paquillo, porque le cuesta muchísimo marcar el primer gol. Está mucho tiempo sin marcar el primero, y cuando lo consigue se pone a llorar, que es algo, o sea, justo en ese momento, no en la entrevista post partido, no, marca y en el momento de la celebración se pone a llorar. Insisto que es un futbolista, tampoco tiene, el Fulham es un equipo que contragolpea bastante bien, pero tampoco tiene grandes cracks que por ellos mismos generen ocasiones de manera, vamos a decir, constante. Así que tampoco tiene tantísimas Rodrigo Muniz y se las tiene que aprovechar. Vaya, es un delantero un poquito de los de antes, podemos decir, Paquillo. Sí, que descarga muy bien juego directo, que forcejea muy bien con los centrales para abrirse hueco en esa jugada de transición, de contragolpe que tú comentabas del Fulham, balones que van a banda y ese centro le acaba haciendo ese hueco. Y sí, para ser brasileño, fíjate que parece que el nuevo perfil de 9, ¿no? Y en Brasil también sería diametralmente opuesto, sería pues otro tipo de futbolista. Aparece esta figura que en Premier, primero, evidentemente, en un fútbol como el inglés va a encajar bien, sobre todo en un contexto como el Fulham, que va a haber muchos partidos que tiene que estar atrás y esperar. Y luego, como decía, yo creo que lo más importante es que ha rellenado ese hueco de Mitrovic. Yo creo que le faltaba eso, porque es cierto que le faltan cracks, como tú decías, Bruno, pero bueno, Iwobi, Andrés Pereira, William, cuando entra Adama Traoré, tiene futbolistas capaces de revolucionar a partir del regate, la conducción, pero luego le faltaba ese punch arriba que con Raúl Jiménez no acababan de tener. Y al final es curioso también, quería comentarte, Bruno, aparte de esa celebración llorando, que también celebra haciendo el topollillo con las manos en las orejas, porque es súper, su ídolo es Riquelme. No tiene nada que ver con cómo es futbolísticamente, pero leí que su ídolo es Riquelme y que le encantaría conocerlo. Fíjate que, no sé, no esperaba que este futbolista, su ídolo, fuese el grandísimo Riquelme, ¿no? Él sería el Palermo de Riquelme, ¿no? O sea, sería Claro. el receptor de los pases. No me extraña, vaya pedazo de crack Juan Román Riquelme. Fliparías, o sea, y no te lo digo de broma, Paquillo, fliparías la cantidad de chavales brasileños de 15, 10, 12, 15 años que se llaman Riquelme de nombre. O sea,
No, te lo juro. O sea, es una cosa. Sí. Es una cosa de locos y entiendo, o lo que me explicaron al menos un par de personas que he conocido que conocen a algunos Riquelmes, es porque al padre le volvía loco el Riquelme jugador, o a la madre en el caso que fuera, y le acaban poniendo Riquelme al chaval. Y yo conozco a un niño que se llama Riquelme, que juega en la cantera de un equipo de Barcelona, no tiene más historia, pero que se llama Riquelme y es brasileño. Es bastante tremendo. Curioso. Sí. Como tremendo y curioso fue el Manchester United 4, Liverpool 3. La verdad, Paquillo, que no sé ni por dónde empezar. O sea, qué locura de partido. Es verdad que hay momentos en los que si fuera yo aficionado del Liverpool, del Manchester United, de otros equipos también de la Premier, diría, ostras, echad el freno, es que vais ganando ya, no tenéis por qué estar a tumba abierta todo el partido, pero para el espectador medio, el espectador que no tiene ningún interés más allá que pues alguna pequeñísima o pequeña simpatía por alguno de los clubes, le parece un espectáculo brutal. 7 goles y un gol en la última jugada prácticamente del partido de Diallo, prácticamente un desconocido para parte de la afición del Manchester United, que acaba decidiendo el partido y dándole unas semis al equipo de Ten Hag, ¿eh? Sí, quien ha escrito el guión, desde luego, es una película surrealista, por lo que tú dices, porque hemos visto encuentros de esta índole, pero sobre todo el hecho de no bajar el pistón en ningún momento, y también por el hecho de la versión de esta índole de capacidad resolutiva y de ir a por el rival de Manchester United. Yo he de decir, Bruno, que la primera mitad, sobre todo, a mí me gustó bastante el Manchester United y creo que esto es rescatable y es noticia porque, especialmente con el juego con balón, porque venían de donde vienen y teniendo muchísimos problemas, y a mí me ha gustado mucho, a pesar de irse al descanso perdiendo 1-2, pero me ha gustado bastante. He visto muchos brotes verdes del Manchester United que no había visto a lo largo de la temporada. Evidentemente, luego el partido se ha decantado con ese gol de Diallo, que podría haberse decantado la balanza del lado del Liverpool también, pero creo que a pesar de la clasificación, creo que hay que quedarse con muchos tics que se han visto futbolísticos en el equipo de Ten Hag, que son novedad, vaya. Sí, el United, por cerrar con los brotes verdes del United, el United salió con Onana en la portería, jugó en la derecha a Dalot y en la izquierda a Wan-Bissaka para cerrar ahí a Mohamed Salah, con Varane y Lindelof, pareja de centrales. En el centro del campo, Mainoo, McTominay y Bruno Fernández, y ahora explicaremos una cosita del funcionamiento del centro del campo, con Garnacho y Rashford en las bandas y con Højlund arriba. ¿Qué pasaba en el centro del campo? Que McTominay se piraba. McTominay, cuando el equipo tenía que construir desde atrás, él se iba arriba. Y el United, yo creo que aprovecha muy bien esa capacidad para llegar que tiene McTominay. Más allá del primer gol, hay acciones bastante claras en el primer tiempo en las que llega McTominay y como mínimo pues atrae la atención de defensas y demás. McTominay llegando es muy bueno, vamos a decirlo así. Entonces, o genera peligro o hace que los defensas estén pendientes de él y por tanto dejen algún espacio, algún boquete. Y se daba la circunstancia, que Mainoo para mí hizo un partido más que reseñable. Me gustó muchísimo. Creo que son 4 intentos de regate, 4 regates completados. Quiero decir que es un chaval que tiene recursos para cuando le presionan a través de un regate al más puro estilo pues Sergio Busquets o como quieras decir, era capaz de neutralizar esa presión y salir de ese envite con un dribbling. Y además se acercaba bastante a la base Bruno Fernández, que ya sabemos, Paquillo, que es un jugador bastante más determinante cuando se acerca al último tercio, pero que si no está el equipo en su mejor momento a nivel de circulación de pases y demás, pues echando una mano en la zona ancha acaba siendo importantísimo. A la espera de Lisandro Martínez y el mejor Eriksen que vimos el curso pasado, yo creo que es importante lo de Bruno Fernández en la base, porque es el que más clarividencia tiene, el que más criterio, el que más carácter incluso para coger el balón y tomar decisiones más arriesgadas, ¿no? Que quizás pues los Mainoo, McTominay y demás no deberían. Yo creo que es muy inteligente el hecho de ese movimiento que tú comentabas, lo de McTominay alejándose de los primeros pases, muy rol cuando Casemiro jugaba en el Real Madrid, que se alejaba para que fuesen Kroos y Modric los que iniciaban jugadas y llegando al área, que al final en eso es un box to box inglés de toda la vida. A mí me recuerda mucho por ponerte un ejemplo, a Ballack, por ejemplo. Evidentemente Ballack era muchísimo mejor futbolista, pero es que llega siempre el momento exacto al área. Y creo que ahí
ahí mejoró bastante. También la posición de Lindelof, que ha venido jugando mucho lateral izquierdo, con todos los problemas que sigue teniendo el sueco, pero jugando en su posición como central, creo que cuajó un buen partido también en salida de balón. Y luego, Bruno, pues Garnacho, yo creo que hay que destacar que por mucho que falle, porque es verdad que hay veces que le sobra algún regate, al final sigue siendo una de las piezas que más revoluciona los partidos del Manchester United y que más traslada el balón arriba. Yo insisto en que me ha gustado durante muchos tramos el partido de los de Ten Hag. Marcó el primero McTominay, lo iguala el Liverpool en el primer tiempo con ese golazo, bueno, toca en un defensa, pero es un gran gol de McAllister, que vuelve a hacer un muy buen partido. Mohamed Salah marca el 1-2 y luego en el tramo final ya se vuelve loco el partido, con el empate a 2 de Anthony, marca Rashford, el que es el 3-2, lo empata a 3. Marca el 2-3 Elliot y marca el 3-3 Rashford, y ya se vuelve absolutamente loco el Manchester United con ese gol de Diallo, que acaba siendo incluso expulsado. Por rescatar cosas, Paquillo, del Liverpool, te diría que bastante bien cerrada la banda derecha, porque no está Alexander-Arnold y porque Salah estuvo bastante bien cerrado en la banda por Wan-Bissaka. La izquierda funcionó bien, con Robertson subiendo mucho, doblando a Luis Díaz. Fue un foco de peligro esa banda izquierda del Liverpool, especialmente en la primera parte, con Luis Díaz y Robertson, importante, ¿eh? Sí, porque se compenetra muy bien. Es verdad que Robertson ha faltado mucho a lo largo del curso por lesiones, por estado de forma. He habido algunos momentos incluso que Klopp, teniendo disponible, ha optado por Tsimikas o por Joe Gómez ahí a pie cambiado. Y yo creo que al final es una pareja que tiene mucha sinergia, mucha armonía, porque Luis Díaz es un futbolista que tiende a retener la pelota o a interiorizar. Robertson dobla muy bien. Robertson, incluso cuando tiene que romper un poco el pico del área, también da esa amplitud el colombiano. Creo que le da muchas posibilidades y posibilidades totalmente diferentes a lo que suele ser la banda derecha de Liverpool, con todo en forma, que sabemos que al final depende de Mohamed Salah, porque Alexander-Arnold tiene ese rol de lateral interior, ¿no? Yo creo que Luis Díaz, a pesar de que Mohamed Salah sigue mojando y sigue anotando, el mejor Luis Díaz, es una gran noticia para el Liverpool este curso, Bruno, y que también estén arriba y peleando la Premier de nuevo y como está en Europa League, también se debe a que ha vuelto un muy buen Luis Díaz, que lo echaban en falta el curso pasado. Totalmente. Para cerrar, el Manchester United, con este acceso a las semifinales, tiene al menos algo por lo que ilusionarse, porque casi te diría, Paquillo, que en el tramo final de temporada el pelear por ser cuarto es casi una obligación, y ahora mismo está a 9 puntos, es verdad que con un partido menos, es decir, lo tiene muy complicado para simplemente hacer lo que se podría considerar que son los deberes en el campeonato de la regularidad en la Premier, y a través de esas semifinales, además le ha tocado la semifinal contra el Coventry, que eso se hace en Inglaterra, ya se ha sorteado, van a ser Chelsea, Manchester City y Manchester United Coventry. Las semifinales, recordamos, se juegan ya en Wembley. Una manera de ilusionarse con estar en otra final esta temporada, y que el proyecto de Ten Hag, pues siga o no el técnico neerlandés, el 2.0 tenga un final feliz. El Manchester United tiene que agarrarse a cualquier tipo de noticia positiva. Si pueden meterse en una final, ya no digo ni siquiera ganar el título. A ver, a priori, evidentemente, deberían ser superiores al Coventry, pero bueno, campo neutral, el Coventry viene de eliminar al Wolves, al final puede pasar cualquier cosa también por los problemas que tiene el propio Manchester United, pero yo creo que este tipo de noticias, históricamente, Manchester United necesita rascar algo e intentar estar en final, intentar de alguna manera darle algo a la afición, Bruno. Es un club que lleva, sinceramente, quitando el tramito de Mourinho que consiguió aquella Europa League, a la deriva más de una década ya. Totalmente. Vamos a cerrar con el Paris Saint-Germain, la goleada por 2-6 y el buen partido de Vitinha. Porque, a ver, de Mbappé, Paquillo, ¿qué vamos a contar? Pues que volvió a jugar en la izquierda, que marcó uno de los goles del año, porque le pega desde su casa, toca en el larguero y entra cuando el partido estaba empate a 2. Es la auténtica estrella del partido. Pero me apetecía hablar de Vitinha, en esa victoria del Paris Saint-Germain en Montpellier por 2-6. Vitinha marca un golazo, en el que es el primero del partido, le da una gran asistencia a Nuno Méndez y está siendo objeto de las caricias de los analistas. Le están comparando bastante con Verratti. Yo creo que no hay que echarse las manos a la cabeza, no hay que ser tan atrevidos, porque Verratti tuvo una trayectoria bestial, pero sí que es cierto que Vitinha
ha caído de pie, que es un jugador que sin balón es comprometido, y que luego le da un dinamismo al juego, más allá de ser un futbolista de toque, de los que le gusta el juego de posición y demás, acaba siendo un jugador que le da bastante vértigo a los ataques, que le da buen ritmo al menos a la circulación y que está siendo una de las caras visibles del Paris Saint-Germain de Luis Enrique durante toda la temporada. Sí, sí, a mí me parece, no había escuchado esa comparación con Verratti. Fíjate lo que voy a decir. A mí me parece un futbolista más completo que Verratti, que participa en más fases del juego. No estoy diciendo que mejor. A mí Marco Verratti me parecía un jugador fascinante, que creo que debería haber salido del PSG muchísimo antes, a un equipo diferente. Pero bueno, eso es tiempo pasado. A mí Vitinha me gusta porque efectivamente lo que comentaba, este curso quizás se esté viendo más valiente con balón o participar más, tener más, sacar a la luz su fútbol, no sus virtudes futbolísticas con pelota, como pasador, porque el año pasado, y por eso digo que me parece más completo, fue el gran compensador de los movimientos de Leo Messi. A donde iba, espacio que dejaba libre Leo Messi, espacio que ocupaba Vitinha para que el equipo no se partiera. Creo que eso también hay que ser muy inteligente y no es solamente el fútbol con balón, que sabemos que es muy bueno, ¿no? Lo que tú decías, que está acostumbrado y le gusta ese fútbol asociativo, de posición, traer la pelota, ser importante, pero ir ocupando espacio, ir rompiendo líneas también a la hora de crear rupturas, ir viendo qué necesita cada compañero. Me parece un futbolista que encima, como no, con Luis Enrique iba a disfrutar y nos está regalando noches muy buenas, Bruno. Sí, sí. Tiene que ser importante en el Paris Saint-Germain, en la eliminatoria en la Champions, porque necesita el PSG imponerse en el centro del campo. Está siendo un buen socio para Zaire Emery y al final es el que tiene que conectar un poco con los de arriba, o al menos es uno de los que tiene que hacerlo, porque le puedes pedir, es lo que decías, Paquillo, a mí me gusta que es completo, que le puedes pedir que esté más cerca de la base. A mí me gusta más algo escalonado, que no tenga que ser el que da el primer pase, que sea el receptor, vamos a decirlo así, del segundo pase, porque sí que es un futbolista que insisto, que le puede dar buen ritmo a la circulación, porque ve el fútbol rápido, mete pases tensos, pases rápidos, en los que hace que el balón vuele, pero además, si está en una posición de, a través de una conducción, romper líneas, también te lo puede hacer. Al final, si lo pones un poquito entre líneas e intentar recibir sobre todo a espalda de mediocentro rival, te puede hacer muchísimo daño a espalda del centro del campo rival. Es un futbolista que está congeniando bien con el resto de jugadores y con Mbappé, por lo que decías antes, se le ve también ese feeling especial, ¿eh? Sí, 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 porque es un futbolista que entiende muy bien el juego y entiende que necesitan, sobre todo los megacracks. Encima, cuando cae el perfil izquierdo, normalmente suele entenderse bien con Mbappé, con Bárcola cuando cae también a ese lugar, cuando ha tenido que ser un poco más, porque de verdad que Luis Enrique en algunos tramos, sobre todo cuando ha jugado Fabián, ¿no? Como pivote más puro, la ha escalonado y muchas veces aparece lo que tú dices, espalda de medio centro rival, pero pasa mucho tiempo también a veces en la media punta. Yo creo que dependiendo del contexto rival, cuando hay más repliegues, porque sabe que esos pases que tú bien comentabas son capaces de esos desmarques rápidos de los Dembélé, Mbappé y tal, leerlos muy inteligentemente. Y luego Bruno, yo creo que es el tipo de futbolista por físico, por techo y tal, que sí que puede ser, y ahí compro la comparativa con Verratti, que cuando pase un añito más, pues puede ser un gran distribuidor, un gran 5 puro. Pero aún así yo entiendo y pienso que ahora mismo tanto el PSG como nosotros lo estamos analizando ahora, lo vemos mucho mejor con un medio centro, es como un interior ahí que pueda moverse donde más lo necesita el equipo. Va ahora con la selección de Portugal, pero es que ojo a la competencia que tiene, ¿eh? Bruno Fernández, João Palhinha, digo, voy a decir todos los jugadores que están en zona ancha, ¿eh? No voy a ceñir solo a jugadores que son propiamente el perfil de Vitinha, pero Bruno Fernández, Palhinha, João Neves, que me está encantando João Neves con el Benfica, Mateus Nunes, Otavio, Rubén Neves, Bernardo Silva. Es que va a ser tremenda la competencia de Portugal también ahí en esa zona ancha. Vamos con las preguntas de los oyentes. Había varias esta semana y no me quiero quedar sin tiempo. El primero, en comentarios de iVox, Gené Barjola, Joué, dice: buenas chicos, ahí os va una de fútbol ficción. ¿Qué central sería el complemento perfecto de Cubarsí como pareja de centrales de mucho futuro y que se acoplaría más a la filosofía Barça? Perdón, la lista es larga, pero era difícil quitar alguno. Y cita a Branthwaite, a Saliba, a Banjeke, a Guehi, a Van de Ven, a Quansah, a Lloro, a Inacio, a Bongiorno,
a Bastoni, a Ruggeri, a Timber, a Slotterbeck, a Hincapié, a Vivian, ya está, ninguno más. Vivian es el último. Paquillo, no sé, ¿tú qué dirías? ¿El central que te gustaría al lado de Cubarsí? A mí hay uno en el Barça que ya me parece que con el que creo que se congenia bastante bien, que no deja de ser el uruguayo Araujo. Sí, es que yo creo que lo que necesita Cubarsí es un central pues mucho más físico, ¿no? A su lado, que haga una pareja perfecta como es Araujo, totalmente. Por lo tanto, quizás Brand White, evidentemente esto es fútbol ficción, no quiere decir que sea el que más me guste, porque yo creo que para el fútbol de Barcelona, evidentemente yo de la lista que me ha dado pondría a Salivá. Y lo que con Salivá Cubarsí puede ser una pareja muy potente también, porque por ejemplo Bastoni, perfil zurdo, no sé. A mí de la lista que ha dado los que más me gustan son, sin lugar a duda, Bastoni y Salivá, pero pienso que Cubarsí necesita lo que tiene, no hace falta que fiche el Barça a nadie, sinceramente, lo que tú has comentado, yo que Araujo es la pareja ideal de baile para Cubarsí. Un central un poquito más físico. Cubarsí al final acaba ganando duelos, pero claro, si tienes a un jugador como Araujo, un día que no tenga su mejor noche Cubarsí, los marcajes te los puede hacer Araujo perfectamente. Yo creo que se complementan muy bien, me parece una pareja de centrales súper equilibrada. Iván Mora, también en comentarios de iVox, dice: ¿qué opinión tenéis de Livramento, el lateral del Newcastle? ¿No os parece una perla a tener en cuenta junto a Bradley del Liverpool? A mí me parece más lateral que Trippier, más allá del balón parado. Bueno, Trippier está jugando a un nivelazo, porque puedes decir que ya no llega, ya no te llena la línea de cal como en otras temporadas, cuando tenía algo más de fuelle, algo más de físico, pero ha ganado mucho pozo. En salida de balón del Newcastle es un jugador muy, muy importante. Y bueno, me parece que Trippier, o sea, empezando por ahí, Trippier me parece un pedazo de lateral derecho. Dicho lo cual, Livramento, bueno, es que conduciendo Livramento es buenísimo. Además entiende bien el juego, se asocia bien, a mí me encanta. Y Bradley, solo digo que ayer me estaba desesperando un poco porque Klopp no le daba la banda derecha a Bradley en vez de a Joe Gómez. Ya sé que tiene mucha más experiencia Joe Gómez, pero Bradley cuando juega en ese sector de campo en el Liverpool me parece un jugador súper fiable, que tenía que cerrar un poco a Rashford. Lo puedo entender, pero a mí me está encantando Bradley, especialmente con balón, especialmente subiendo, no nos engañemos, pero me parece que le ha salido ahí un competidor o un futbolista para tener en el sector derecho al Liverpool por si se lesiona o le pasa cualquier cosa a Alexander-Arnold, tremendo. Sí, yo firmo debajo lo que ha dicho de Bradley, me parece una irrupción de la temporada, Bruno, me encanta, y aparte necesitaba eso, una alternativa a Alexander-Arnold que encima cumpliendo el rol de Alexander-Arnold, que no es fácil en el Liverpool. Y con respecto a la pregunta, yo creo que Trippier sigue siendo, en cuanto a balón parado y tiene un guante en el pie derecho, sigue siendo de lo mejor de Europa, sin lugar a duda. Es cierto que Livramento, pues quizás sea técnicamente superior en más acciones, como tú decías, asociándose, conduciendo, tejiendo paredes, en triangulaciones, me parece superior. También es más polivalente. Trippier ha jugado en izquierda, pie cambiado, y creo que no rinde lo mismo. Livramento sí. Y no es el techo que tiene. Yo, comparándolo con Bradley, está más hecho, más cuajado Livramento, tiene más recorrido en Premier, más experiencia, más partidos. A mí me gusta muchísimo, pero es difícil de momento, a pesar de la mala temporada del Newcastle, que le quite el puesto a Trippier. Totalmente. Vamos a cerrar con una de Youth League, va a ser la última, ya la cerraré yo, pero antes nos preguntan por Adingra, comentario de un anónimo también en iVox, dice: impresionante el desborde de Adingra y casi siempre pone bien el centro. ¿Qué potencial le veis? Pues adelante, Paquillo. A mí me gusta bastante más, te digo, en banda izquierda que en la banda derecha, pero bueno, que es un futbolista que tiene realmente muy buena pinta, Paquillo. Sí, en cuanto lo ha definido bien, desborde es de lo mejor que hay en Europa. O sea, en cuanto a desborde puro, porque evidentemente por la juventud lo intenta muchísimo y al final por repetir tanto acaba saliendo, pero tiene muchos recursos. Sale por ambos perfiles, a mí también me gusta más en banda izquierda, lo compro totalmente eso, pero sí que es cierto que le pasa lo que le pasa a mucha gente de su edad de este perfil de futbolista, que muchas veces se cuela de revoluciones. Yo creo que necesita a veces tener un poco más de temple. Fíjate en la Copa África, lo bien que revoluciona los partidos, pero hay veces que habían que bajarle un poco las pulsaciones, pero bueno, es normal. A mí, yo prefiero futbolistas que no se pierdan este tipo de regateadores, eso sí, en el fútbol, a pesar de que luego tenga que pulir ciertas cosas. Totalmente de acuerdo. Paquillo, la semana que viene más, ¿hay partido
parón de selecciones, pero Play Fútbol no para. De hecho, alguna sorpresita tenemos también preparada. Paquillo, que ha hecho doblete esta semana con el especial de la Champions, que por cierto ha tenido muy buena acogida, os lo agradecemos, y también con el de cada lunes. Así que nada, en 4 días le tocan las narices 2 veces. Paquillo, como siempre, muchas gracias y un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Nos dejaba también en iVoox una pregunta sobre la Youth League. Un anónimo, preguntaba, ¿ya está definida la Final Four de la Youth League? ¿Cómo veis lo que queda de torneo y qué jugadores nos podéis destacar de lo visto? Primero decir que se va a jugar a mediados de abril otra vez en Nyon. Se recupera Nyon como sede. Una de las cosas con las que más he flipado es con la afición del Mainz, cómo llenaba estadios. Un estadio, me atrevo a decir que eran más de 10.000 personas, con además bengalas, una animación tremenda. Todos los partidos del Mainz en casa, por ejemplo, que juega contra el Manchester City, contra el Barça también, el propio que juega la semana pasada también es un espectáculo contra el Porto. Uno de los animadores ha sido la afición claramente del Mainz. Las semis, la Final Four va a ser Olympiacos Nantes y Porto Milan a un partido. El que gane del Olympiacos Nantes se mete en la final y jugará contra el que gane del Porto Milan. Y yo, de lo que he visto, vi el partido del Madrid contra el Milan, que se jugó en Milanello. Creo que el Madrid, por ocasiones, por intenciones durante la primera parte y demás, no mereció la manera tan cruel de caer de los penaltis. Creo que el equipo de Arbeloa hizo un poquito más como para estar al menos más cerca, ¿no?, de clasificarse. Creo que tiene muchísimo talento, sobre todo lo digo por los chavales. O sea, tiene una cantidad de talento ese equipo que es una locura. Me gustó especialmente, siempre César Palacios es un jugador que está muy sobrado, va muy sobrado para la Youth League. Y luego un chaval de tan solo 17 años, Paul Durán, 17 años, insisto, en el centro del campo, orientaba bien los controles, giraba bien el juego, tenía sentido todo lo que hacía con balón, trabajador también sin la pelota. Me gustó mucho. Chaval de Manresa, que estuvo en la cantera del Español y ahora está en el Real Madrid hace unos años y juega a muy buen nivel. Del Porto que pasa a la final, me encanta Rodrigo Mora, mejor dicho, media punta, el 10, el talentoso, jugador que gira el juego rapidísimo, que lo acelera, que se asocia bien, de toques absolutamente geniales. Tan solo 16 años, los ha cumplido en diciembre. Rodrigo Moura, 16 años, muchísimo talento. Y dejadme también decir que en el Milan tenemos talento español, que no siempre sacamos pecho y hay que hacerlo. David Rodríguez es el segundo entrenador de Ignacio Abate, que es el mítico lateral derecho del Milan, que es el primer técnico en el Milan juvenil. Pues bien, el segundo es David Rodríguez, que había estado en cantera de Alcorcón, cantera del Getafe, era su último trabajo aquí en España. Fue a buscarlo el Milan. Talento español, insisto, porque hablan maravillas, gente que ha trabajado con él, de David Rodríguez. Segundo, insisto, de Abate en ese Milan que va a estar en la Final Four de la Youth League. Vamos a seguir con, ahora que estamos hablando de chavales tan jóvenes, vamos a hablar de otro que es un poquito más maduro. Vamos a hablar de la importancia de Pascal Gros en el Brighton. Tenemos esta llamada pendiente con Roger Bonet, central, jugador que ya tiene el título de entrenador y con el que hablamos bastante a menudo aquí en Play Fútbol. Hola Roger, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Buenos días, un placer como siempre. Tenéis una edad similar a la de Pascal Gros. Yo creo que es buena señal porque me apuntabas en el guioncito que seguramente a su edad es el mejor momento de su carrera y estoy de acuerdo contigo. Y no era fácil, entre otras cosas, Roger, porque viene de un verano en el que en el Brighton se le van a jugadores como McAllister, Caicedo, para que nos hagamos una idea, entre los dos prácticamente 200 millones de euros de beneficio sacó 200 millones entre los dos traspasos prácticamente el Brighton. Parecía que quedaba un boquete, un huecazo tremendo en el centro del campo y lo ha llegado en parte gracias al futbolista alemán. Sí, para mí tiene mucho mérito la temporada que está haciendo el Brighton otra vez, porque aparte de los jugadores que llegó a perder, como tú has comentado, como Caicedo o McAllister,
pues también ha tenido muchas lesiones, ¿no? Y la reestructuración que ha sufrido un poco el equipo, yo creo que hay un nombre que destaca por encima de todos, y es el de Pascal Gross. Está como tú has comentado, está en el mejor momento de su carrera, a sus 31, 32 años. Y bueno, la temporada pasada marcó 10 goles y dio 10 asistencias. Esta temporada lleva 5 goles y 13 asistencias. Y bueno, el otro día lo comentábamos, ¿no?, por WhatsApp, que bueno, es el tercer jugador de las 5 grandes ligas que más ocasiones genera, solo por detrás de Gundogan y Bruno Fernández, y el segundo jugador con más pases clave en Premier, que me parece una barbaridad, más teniendo en cuenta su contexto, ¿no?, que es un jugador que ha llegado a jugar en distintas posiciones, que luego lo comentamos. En una entrevista de hace poco tiempo, abre la puerta, a pesar de que renovó hace justo un año por el Brighton, pero ya le abre la puerta a volver a Alemania, porque es que lleva muchas temporadas ya en Inglaterra, ¿eh? Sí, fue el primer fichaje en Premier del Brighton en julio de 2017, proveniente del Ingolstadt, donde bueno, y estaba haciendo ya buenas temporadas, que ascendió con el equipo de segunda división a primera. Y bueno, ya está un poco naciendo este debate, ya lo he escuchado varias veces por Twitter o en diferentes artículos, en debates, ¿no?, que bueno, que seguramente ya es el mejor jugador de la historia del Brighton. En el Ingolstadt, en la 14-15, marca 7 goles y da 23 asistencias, que se dice pronto, 23 asistencias en la que es la temporada del ascenso, y en la 16-17 es el futbolista que más ocasiones genera en toda la Bundesliga. No hay un jugador en toda la primera división alemana en esa temporada que genere más ocasiones de gol, con un total de 95. Eso le provoca el fichaje por el Brighton, y como dices, seguramente ahora es el mejor momento de su carrera, a pesar de que ya supera con creces los 30. Sí, ya te digo, está para mí en el mejor momento de su carrera. Evidentemente el contexto también de Cherby, Graham Potter, pues le ha ayudado mucho, ¿no?, porque bueno, luego hablamos de ello, pero es un jugador que interpreta de maravilla el juego. Y bueno, que esté jugando el mejor fútbol de su carrera le llevó a la selección hace unos meses, ¿no?, a los 31 años. Perteneciente un poco a la escuela alemana de grandes mediocentros, ¿no? Como Gundogan, Kroos, Kimmich, Wirtz, Havertz, Brandt. A mí también me gustará verlo, ¿no?, a ver un poco qué rol le da Nagelsmann en la selección, ¿no?, porque teniendo tantos mediocentros y tan buenos, ¿no? Pues cabe la posibilidad de que Nagelsmann lo pueda utilizar un poco también igual como un lateral, ¿no?, que se mete por dentro, ¿no?, en la base, un poco más arriba. Bueno, puede ocupar tantos roles y jugar en distintas posiciones, que veremos cómo lo utiliza Nagelsmann. Yo lo estaba pensando el otro día y realmente me cuadra poco que utilice laterales para meterse por dentro Nagelsmann, básicamente por una razón, porque tiene tantísimos jugadores buenos para jugar por dentro, que alguien va a tener que ser ancho, alguien va a tener que estar pegado a la banda, que es tan bueno Pascal Gross que te lo puede hacer incluso, pero yo me imagino más unos laterales, para que me entiendas, tipo los del Leipzig, Henrichs en la derecha y Raum en la izquierda, subiendo mucho y llegando mucho a zona de extremo, para entendernos, porque es que claro, si tienes que embutir, ahora que Kroos ha dicho que vuelve a la selección, además de Kimmich, Gundogan, Wirtz, Musiala, es que son 5 talentazos, Roger, esto no estaba en el guión, pero 5 talentazos para jugar por dentro. A mí lo de Pascal Gross, creo que como mínimo vamos a decir que va a tener una competencia feroz si quiere ser titular y jugar en la Eurocopa, ¿eh? No, sí, tienes razón. A ver, era una posibilidad, pero es complicado porque tienes tan buenos jugadores por dentro que yo ayer también lo pensaba. Yo, si fuera Nagelsmann, me costaría dormir por las noches, la verdad. En el buen sentido de la palabra, Claro. dándole vueltas, ¿no? De que, o sea, tiene tantas opciones que a ver cómo coloca todas esas piezas. Entrando ya en harina, en cómo está utilizando de Cherby a Pascal Gross, que es el comodín, es el que hablábamos hace unos meses aquí precisamente del fútbol de Cherby, de cómo lo está desarrollando, de algunas de las claves del técnico y su trabajo en el Brighton. Y es que muchas de las cosas que hace en el campo no se entienden sin jugadores que lo apliquen todo también en zonas y funciones tan diferentes como lo hace Pascal Gross.
Yo creo que comentamos un poco en el Play Football que hablábamos del Brighton, ¿no? Que bueno, a nivel estructural, el 4-2-2-2 este que utiliza el Brighton tan a menudo, ¿no? Con los extremos en amplitud máxima y bueno, y los dos puntas descendiendo un poco para poder jugar ese tercer hombre. Bueno, pues que ya había algunos equipos, ¿no? Que habían empezado la temporada pasada en Premier League a contrarrestarle, ¿no? A saber cómo defender esa estructura, ¿no? Y bueno, para mí el Brighton y De Zerbi ha sufrido una transformación esta temporada, ¿no? Que le ha permitido utilizar distintas estructuras, ¿no? Y ahí Pascal Gross ha sido el comodín, ha sido el jugador clave que le ha permitido a De Zerbi poder utilizar distintas estructuras. Lo hemos visto, por ejemplo, con línea de 3 centrales y Pascal Gross ha sido utilizado como lateral y carrilero en ambas bandas. Ha sido utilizado como doble pivote, que igual es su posición más natural. Ha sido utilizado también como mediocentro, igual en una altura más, un mediocentro más entre líneas. Y también ha sido utilizado un par de partidos como segundo punta, como media punta que baja a recibir, ¿no? Es que puede jugar en muchos sitios diferentes porque entiende muy bien el fútbol y lo sabe aplicar en distintas zonas y también cumpliendo distintas funciones. Ponías el acento también en lo que te permite Pascal Gross en la salida desde atrás, una manera distinta para que el Brighton no sea tan previsible y no salga siempre de la misma forma. Sí. Leí hace poco también un artículo, ¿no? Que hablaba de la importancia a nivel técnico de la forma de salir jugando del Brighton, ¿no? Que hay muchas veces pues que no hay ese hombre libre, simplemente que lo que estás intentando es jugar en vertical para los dos delanteros para que dejen de cara con los mediocentros y bueno, es una acción técnica que requiere evidentemente mucha calidad. Pero yo creo que Pascal Gross le permite al Brighton progresar de una forma también más pausada, algo más horizontal y no tan vertical, ¿no? En la búsqueda de este tercer hombre. A nivel de más basado, ¿no? En la búsqueda del hombre libre, gracias a su gran interpretación del juego y de los espacios, ¿no? Tú pones el acento también, Roger, en su posicionamiento, en cómo se posiciona para a través de eso, de su ubicación en el campo, darle al equipo la posibilidad de progresar. Sí, eso es. Yo le he visto muchas veces caer un poco a banda, ¿no? Desde esa posición de medio centro, caerse a un costado para que el lateral pueda ganar altura. También lo hemos visto colocarse en la base de la jugada o ganar una altura, ¿no? Si él ve que no es necesario en la base de la jugada y es mejor que se coloque entre líneas para tener una amenaza más, él al final tiene, como os comentaba, una gran interpretación del juego y puede hacerlo, ¿no? Y hay un partido que me gustó mucho, ¿no? Que jugó en este rol de segundo punta, en el que, bueno, el Crystal Palace le hacía un marcaje bastante individual, ¿no? Y él desde esa posición de segundo punta pues se fue un poco a caer a banda, ¿no? Y para mí destrozó el sistema defensivo del Crystal Palace desde una posición que prácticamente ha jugado muy poco, que es desde esa posición de segundo punta, ¿no? Estamos describiendo una situación casi de flechazo, de enamoramiento, Pascal Gross, Roberto De Zerbi, pero no lo decimos nosotros. O sea, si escuchas, como lo hacíamos al inicio, a Gross hablar de De Zerbi, a De Zerbi hablar del internacional alemán, se ve que se valoran y mucho el uno al otro, ¿eh? Sí, no. El otro día leía una entrevista en The Athletic, ¿no? Que bueno, De Zerbi hablaba de que Gross es muy inteligente y que puede jugar en cualquier zona del campo y que entiende cualquier situación táctica, ¿no? Bueno, que un entrenador hable de ti así, pues ya te da una idea, ¿no? De lo importante que es Gross para De Zerbi. Y bueno, Gross también comentaba en esa misma entrevista que a De Zerbi le gusta ponerle en la posición en el campo en la que puede impactar más en el juego, ¿no? Y que él como futbolista lo agradece. Para compararlo un poco, ¿no? Es siempre la eterna duda, lo mismo con Gundogan, ¿no? Que dices, ostras, ¿dónde me interesa más tenerlo? ¿En la base de la jugada o un poco más arriba amenazando entre líneas, ¿no? Es que es lo mismo que hemos comentado de Gundogan, ¿no? Que también, claro, es que cerca del área son muy buenos, ¿no? Que ahora lo comentaremos. Entonces, son jugadores que interpretan también el juego
que les puedes dar esa libertad en función de partidos, de momentos. Pues ahora lo tengo en la base de la jugada porque me interesa más, porque va a impactar más en el juego, o ahora me interesa tener igual más entre líneas, más cerca del área, porque ahí es donde el equipo va a ser más fluido y podremos marcar la diferencia. Es capaz de marcar las diferencias estando un poquito más atrás, también en el último tercio de campo, y enumerabas las cualidades, también las funciones que le otorga De Zerbi a Pascal Gross ya cuando entra en la zona de finalización, en el último tercio de campo. Sí, aquí es donde seguramente pues él tiene aún más cualidades, ¿no? Que es esa capacidad para poder recibir entre líneas, un poco tener controlado lo que pasa a su alrededor, poder girarse y dar ese último pase, ¿no? También leí una entrevista que hablaba, ¿no? de el chop en Inglaterra, ¿no? Que son estos amagues para generarse ese pequeño espacio, ¿no? Para acabar encontrando centro o ese último paso, ¿no? Ese último pase, que él lo hace muchísimo, ¿no? Te amaga como que te va a centrar y te recorta, y te vuelve a recortar, y te vuelve a recortar, ¿no? Y esa es una de sus grandes cualidades para mí cerca del área, y que le ayuda el hecho de que maneja muy bien ambas piernas, ¿no? Que te puede salir por derecha y por izquierda, y eso le hace un jugador muy imprevisible en esa zona, ¿no? Luego hay una situación que también, que el otro día vimos un gol, de hecho, de Lewis Dunk en un centro lateral al segundo palo, ¿no? Que Gross, para mí, es seguramente la forma en que ha conseguido más asistencias, ¿no? Que es con ese centro lateral un poco en la zona del segundo palo, ¿no? Gross habla también en una entrevista de la importancia de superar el primer central, ¿no? Él lo tiene mucho como referencia, ¿no? Intenta siempre con ese centro superar al primer central, ¿no? Y otro factor que para mí es clave son esas rupturas desde segunda línea, ¿no? Para ser receptor o no, muchas veces para arrastrar marca y que para que otro compañero pueda ser receptor, ¿no? Y él comenta también, que me gustó mucho, que una vez él rompe, por ejemplo, en el intervalo central lateral para recibir un pase en esa zona cerca del área, él, antes de que el balón le llegue, ya está escaneando, ya está viendo qué está pasando en el área. Intenta mirar un par de veces para saber si tiene que hacer un centro por abajo, o tiene un cutback, que se dice en inglés, un pase atrás. Antes un poco, ¿no? de conectar el centro, ¿no? Y me encantó porque habla muy bien, ¿no? de su forma ya de ver el fútbol, de interpretar, de decidir bien, y bueno, me parece que cerca del área es un jugador clave y lo demuestra, ¿no? Sus números también. Totalmente. Ya para cerrar, en un fútbol que cada vez apunta más a lo físico, Gross no destaca nada en ese aspecto, y evidentemente también la edad le empieza un poco a pesar, y sin embargo, a pesar de eso, se abre camino y deja abierta la puerta de la esperanza para los que no tienen ese físico súper predominante de élite, que también hay espacio para ellos en el fútbol de élite. Te lo he puesto ahí un poco en el guión. No es un jugador alto, no es un jugador fuerte, no es un jugador rápido. Por ser, no es ni joven, ¿no? Que en un fútbol moderno que hay tanto jugador joven. Y bueno, en un fútbol de atletas, pues eso, sigue habiendo espacio un poco para los intérpretes como Pascal Gross, ¿no? A mí, ya te digo, es un jugador que me hace pensar que aún hay esperanza, ¿no? Para muchos chicos y muchas chicas que puedan interpretar el juego más allá de sus cualidades físicas y puedan aún así ser futbolistas profesionales, ¿no? Y bueno, a veces yo creo que igual a Pascal Gross ahora, por ejemplo, se le reconoce mucho más también por sus números, ¿no? Y yo que he podido, y tú también, Bruno, que has podido seguir al Brighton, Pascal Gross es un jugador clave y súper importante, de asistencias o no las dé, ¿no? Si le preguntas a De Zerbi, estoy bastante convencido que te diría que seguramente es el jugador más importante que ha tenido, ¿no? en Brighton. Y bueno, acabo con una frase de Francisco de Quevedo que dice que hay libros cortos que para entenderlos como se merecen se necesita una vida muy larga, ¿no? Y bueno, me parece un buen ejemplo, ¿no? Para Pascal Gross, ¿no? Que igual le ha llegado ese reconocimiento también un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Que se dice, y para mí Pascal Gross es uno de mis futbolistas favoritos. Llevo mucho tiempo siguiéndolo,
y me encanta porque rompe un poco, ¿no?, con los esquemas del típico futbolista y bueno, y ahí deja una esperanza, ¿no?, para aquellos futbolistas que interpretan y deciden bien. Totalmente. Jugadorazo, como dicen ahora muchísimos jóvenes, se habla poco de Pascal Gross, bastante infravalorado, y es verdad que es un jugador que no vas a hacer un vídeo de highlights de esos que alucinas sin parar, con carreras, con jugadas en las que se va, pero es que en cada partido está entre los 3 mejores del Brighton, me atrevo a decir, y eso para un entrenador, vamos, es oro absoluto, y lo ha encontrado del Germen en la figura del bueno de Pascal Gross. Roger, te agradecemos que hayas estado en Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Bruno. Muchas gracias. Tenemos ahora parón por partidos, compromisos internacionales. Vamos a tener repesca. Va a ser súper interesante ver si selecciones como Ucrania, por ejemplo, que tiene mucho talento, puede estar o no en la próxima Eurocopa. Van a empezar este próximo jueves. Y tenemos también partidos amistosos más que interesantes. España se va a medir a Brasil. Hemos podido hablar en las últimas horas en el larguero con el director de fútbol de Brasil. Nos ha contado su visión sobre la nueva selección brasileña en la que Dorival Júnior va a ser el nuevo seleccionador. Una selección con mucho talento. A mí me apetecía ver a Diniz, pero lo cierto es que decidieron cambiar de rumbo, cambiar de entrenador, y Dorival es el nuevo seleccionador. Nos contaba Rodrigo Caetano, el director de fútbol de Brasil, alguna pincelada de cómo va a ser esta nueva selección que va a estar en esta próxima Copa América en el mes de junio. Obviamente que queremos que Brasil gane, pero en este momento no es lo más importante para nosotros. Estamos empezando un trabajo y sabemos que vamos a enfrentar ahí un gran rival, un rival que está en este momento un poco, tal vez mejor preparado que nosotros, ¿sí? Que estamos empezando ahí. Dorival, en esta primera convocatoria, hecho una mezcla entre jugadores jóvenes, algunos que juegan acá en Brasil, con otros jugadores jóvenes también, que juegan fuera de nuestro país, con algunos jugadores que son más grandes, pero muchos lamentablemente que están lesionados, ¿sí? Fuera de nuestro equipo está Neymar, que es el gran jugador del país, además de eso Marquinhos. Brasil tiene que buscar soluciones porque es un país que todos los días surgen jóvenes jugadores y jugadores con potencial enorme. Nosotros nos vamos, hasta aquí el episodio de esta semana de Play Fútbol. Antes de cerrar, antes de poner el cierre final, le dejamos su espacio para que vuele libre a Adrià Soldevila, que esta semana mira a Turquía. De hecho, una cosa bastante grave que ha pasado en Turquía. Hola, ¿qué tal? Adrià, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, oyentes del Play Fútbol? Bueno, Turquía a veces nos deja imágenes un poco desagradables. No sé si os acordáis que al principio de temporada el presidente del Ankaragucu, Faruk Roca, le asestó un puñetazo en la cara a un colegiado, a un árbitro, a Halil Umutmeler, al final de un partido contra el Rizespor. Pues lo que ha pasado ahora también ha sido bastante grave. En el Trabzonspor Fenerbahce del domingo, después del gol de Batshuayi en el minuto 87, que le dio la victoria al Fenerbahce en el campo del Trabzonspor, quedaron 2-3, marcó Batshuayi al final, pues se dio una tangana bastante considerable. Celebraron los jugadores del Fenerbahce en el centro del campo y saltaron decenas de aficionados a pegar a los futbolistas del Fenerbahce, que tuvieron que ser escoltados hasta los vestuarios, pero es que incluso algunos jugadores se pelearon con aficionados, algunos jugadores y algunos miembros del staff técnico, tanto Batshuayi como Osayi, se pelearon con aficionados. Bueno, tanto ha sido el revuelo que ha tenido que salir el ministro de Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, a decir que esto es intolerable, inaceptable, que la violencia esté en los campos de fútbol, que se tiene que
que intentar frenar todo esto. Bueno, si no habéis visto las imágenes, buscadlas porque son bastante graves. Venga, un abrazo, hasta la próxima semana. Pues sí, la verdad es que es gravísimo. Nosotros nos vamos, volveremos la semana que viene, el lunes, con más Play Fútbol. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.